y básicamente lo que yo les voy a explicar es cómo van a llenar el formato básico, que es el que se tiene que entregar al final en la oficina de epidemiología, y los anexos que van a utilizar cada uno de ustedes. Bueno, el proceso de recolección de datos básicamente son todos los profesionales que van a participar en el estudio en cada uno de los servicios, tanto hospitalarios como de emergencia. ¿Qué es lo que van a utilizar? La hoja resumen de encuesta, los formatos de la encuesta, como ya los estaba mencionando, y los procedimientos que se ha realizado en cada uno de los pacientes. Les vamos a entregar como material una tablilla, un lápiz, un borrador. Todos estos datos deben ser registrados en forma con letra imprenta, clara, legible, y los encuestadores, pues todos son participantes de aquí del hospital, así que deben estar correctamente uniformados, ¿no? Y este material es parte de la oficina de epidemiología, de la cual tiene que ser entregado al final. En el servicio asignado se les va a dar el día del inicio del estudio de prevalencia, se les va equipos de 2, están asignados en 2 profesionales divididos por cada servicio. Hay servicios en la cual la cantidad de camas son mayor, se ha tratado de dividir los servicios entre 15 a 20 pacientes por personas. Hay algunos que van a sobrepasar a 25, 26, pero se van a ir en grupos de a 2, ¿no? Van a visitar al paciente hospitalizado y harán la observación directa y registrarán todos los procedimientos invasivos que tenga el paciente. Y llenarán la hoja de procedimientos también invasivos que se les va a entregar, que a continuación se les está presentando. Estos son los procedimientos que van a encontrar en los pacientes, ¿no? Van a colocar el número de cama del paciente que se encuentra y van a hacer un check todo aquel que tiene presente en ese momento el paciente. Y ahí están cada una de las claves y van a hacer un check nada más y de ahí lo van a llenar ya al formato final que se los voy a mostrar a continuación. Es más lo que hay que hacer. Una vez que ya entramos a cada una de las habitaciones y podemos verificar qué es lo que tiene cada uno de los pacientes, vamos a pasar a lo que es la revisión de las historias clínicas. Actualmente, las historias clínicas, como todos sabemos, ya las tenemos en el sistema SGS. Así que poco vamos a encontrar en los servicios, excepto en los servicios de UCI, UCIN, y UCI adultos o neonatales, que ahí las historias clínicas están completas. En los casos de pacientes hospitalizados en medicina, en cirugía, obstetricia, pediatría y otros servicios, vamos a acudir a las computadoras a utilizar el sistema SGS. Pero previamente vamos a utilizar diferentes anexos, ¿no? Vamos a colocar el nombre del paciente, el servicio, el código, que ya se los voy a mostrar en el formato original, ¿no? En la primera parte, esta es la encuesta, es el anexo número 3, esta es la encuesta básica, que es la que se va a dar a los pacientes. Hay que aclarar básicamente que esta encuesta no es ir a preguntar al paciente, porque no estamos pidiendo una autorización, no hay ningún formato de autorización previa para que el paciente nos dé información, es una información que nosotros mismos les vamos a tomar, vamos a ir a observar lo que tiene el paciente, no a preguntarle, ¿no? Y después, para completar toda la información que te pide, las vamos a ir a las computadoras ya asignadas aquí en la oficina, en el segundo piso de la biblioteca. Vamos a tener, de acuerdo a los grupos que van a ir avanzando, vamos a tener la disponibilidad de computadoras y en otros servicios van a acudir a sus computadoras que tienen, cada uno de los jefes de servicios están disponibles. Ya les vamos a informar ese mismo día. Entonces, pasemos a cómo es el llenado de este formato. Básicamente, la primera parte ya va a estar llena. El hospital, la fecha, el servicio al cual ustedes van a acudir, el código del servicio y el número del equipo encuestador. Eso se los vamos a entregar ya impreso, totalmente lleno, e inclusive los datos generales del paciente. Ya en cada servicio les vamos a colocar, bueno, el número de cama lo estamos obviando porque al jalar la información del sistema de los que se encuentren hospitalizados, muchas veces los números de cama no nos van a dar ordenadamente, pero sí va a estar la relación de pacientes asignados. Entonces, ustedes van a colocar nada más el número de cama del paciente asignado. Está la historia clínica, el DNI, el nombre completo del paciente, la edad y el sexo.
todos esos datos generales van a estar colocados ya en la ficha. Entonces van a estar directamente, van a ir a la cama del paciente, cama número 1 del paciente, van a encontrar el apellido aquí en su relación y van a continuar aplicando su encuesta en esos pacientes. Si hay algún paciente en la cual no está en la lista, porque va a haber casos en que, por ejemplo, fue movilizado de cama, pasó a otro servicio y ese paciente ya no lo encuentran allí, pues será tachado ese paciente que hemos colocado y será agregado tal vez otro paciente que encuentre en ese servicio. En la segunda parte, que es la parte de hospitalización, creo que mejor les muestro directamente con el formato, que es los datos de hospitalización. En esta parte tenemos la fecha de admisión, que vamos a tratar en lo posible de que también esta fecha de ingreso del paciente esté, pero ustedes tienen que verificarla, porque a veces la fecha en el sistema lo jalamos y nos sale como si la fecha de ingreso fuera por primera vez en el servicio de medicina, sin embargo ese paciente ya estuvo 5 o 10 días hospitalizado en emergencia. Entonces ustedes tienen que verificar que esa fecha sea el primer día que el paciente ingresó al hospital, ya sea en el servicio que se haya encontrado. También el código 610, que este código de diagnóstico no va a ser el diagnóstico general que tengan pacientes. Hay pacientes que vienen por hipertensión, problemas con diabetes, pero ustedes tienen que poner el código real por el motivo por el que están ingresando. Puede ser paciente diabético, pero ese paciente viene a operarse de una vesícula. Entonces tienen que poner el motivo, una colitiasis o lo que tenga el diagnóstico real por el cual haya ingresado, no sus antecedentes, no sus diagnósticos real de la hospitalización. En datos de hospitalización, en el número 11 está si el paciente ha sido referido. Esos son datos de referencia, básicamente. Si ha ingresado referido, casi todos nuestros pacientes son referidos porque nosotros somos hospital de referencia, pero sin embargo, nuestros pacientes no entran como referidos. Bueno, si este paciente verificamos que sí tiene hoja de referencia, le colocaremos el código número 1 y el número 2 si el paciente es rehospitalizado. Hay pacientes que han sido dados de alta hace 2, 3 días y regresan nuevamente al día anterior o 48 horas antes de la aplicación de la encuesta, entonces ese paciente entraría como rehospitalizado. En el casillero número 12, viene si el paciente ingresa con IAS. O sea, una infección intrahospitalaria es aquel que los pacientes ya tienen esta infección anteriormente. Hay pacientes que ingresan, por ejemplo, con una infección, una ITU, una infección de vías urinarias. Este paciente ingresa ya por la emergencia, por ejemplo, y ya tiene un diagnóstico de que está ingresando con una ITU. Ese paciente le vamos a colocar el número 1 si sí ingresó con esta infección. O hay pacientes que vienen, que otro podría ser con una neumonía domiciliaria, entonces ya están diagnosticados que están ingresando con una infección y no se convertiría en una infección intrahospitalaria, ¿no? Es una infección no dentro del hospital. Entonces ahí tenemos que corroborar ese dato con la historia clínica, en qué condiciones entró el paciente y colocar el número 1 si ya vino con una infección previa. Y colocaremos también en el número 13 el tipo de infección por la cual vino. Que vamos a utilizar para eso el anexo para aplicar, que posteriormente se los voy a mostrar, ¿no? Que es el anexo número 5. Ahí está especificado qué número de anexo es el que vamos a utilizar. Pasemos a la tercera parte, que son los factores de riesgo. En los factores de riesgo tenemos el número 14, donde vamos a utilizar 2 tablas, la tabla número A y número B, que se las voy a mostrar posteriormente y que se las va a entregar a cada uno. Cada uno de los anexos está fotocopiado y cada una de las tablas también se les va a entregar a cada pareja de encuestadores. En el anexo, en la tabla número A están todos los factores extrínsecos con sus códigos y en la tabla número B igualmente. Aquí se los estoy mostrando, el factores de riesgo extrínseco, está en la tabla número A. Entonces, nosotros vamos a visualizar qué factores de riesgo en la historia clínica del paciente tiene y tenemos un numerito al lado de cada uno. Por ejemplo, el paciente
está recibiendo nutrición enteral, le han hecho un procedimiento o una punción lumbar, está utilizando, en este caso, pañal, tiene una traqueostomía. Todos estos numeritos de cada cosa que encontremos en los pacientes lo vamos a colocar en este número 14 que dice factores extrínsecos. No. Ya, en este cuadradito, número 14, entonces vamos a colocar los numeritos. ¿Qué numeritos se encuentran? Salvo que en esta lista no encontremos algún procedimiento que le hayan hecho al paciente que está un poco difícil, que se dé el caso, pero si hay algún procedimiento, le escribiremos en este cuadradito, ¿no? O sea, por ejemplo, el número 11 tuvo el 17 y el 18. Sin embargo, hay otro procedimiento que le han hecho el paciente, por ejemplo, fue transferido a Lima en los últimos 2 días y regresó de Lima nuevamente y le hicieron un procedimiento de la cual no está considerado en la lista, entonces le agregaremos escrito, por escrito. Igualmente en el casillero número 15 está el factor de riesgo intrínsecos, que tenemos la tabla B, que es la que se está mostrando en este momento y donde también tienen sus códigos. ¿Cuáles son los intrínsecos en el paciente? El paciente tiene diabetes, el número 3, el paciente es hipertenso también, le pondremos el número 5, y otros antecedentes que puedan tener el paciente, los agregaremos con lapicero, con el lápiz se agregará en esta tablita, ¿no? Algo que comúnmente ha pasado en estudios anteriores, según los que nos han reportado, es que hay error. O sea, a veces por registrar rápidamente nos equivocamos y nos aparece, por ejemplo, en factores de riesgo intrínseco, sabemos que la tablita es hasta el número 12 y sin embargo nos aparece un número donde dice 25. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque toda esta información se va a basar a una base de datos donde nos va a lanzar ese paciente con un error y no nos va a aceptar la base de datos. Entonces, la tabla está codificada del casillero número 15 hasta el número 12, como se muestra aquí. Entonces, es imposible que uno registre más del número 12 en factores intrínsecos. Entonces, hay que tener presente, mirar el anexo que está utilizando. Es por eso que las encuestas son aplicadas entre 2 personas. Una persona es la que verifica y ve todos los anexos que se les va a entregar y la otra persona es la que lee la historia clínica y registra, ¿no? Entonces, para que se apoyen entre las dos y no haya estos errores, por favor, eso sí tienen que tener siempre presente. Y pasamos a la cuarta parte de la encuesta, que es los datos, la recolección de datos de las IAS, registrar la fecha de IAS. En el protocolo que se les va a entregar, que ya está disponible en la oficina de epidemiología, ya pueden recoger los protocolos, están todos los indicaciones en base a las IAS. Hasta el número 15 van a entrar todos los pacientes. Hasta el número 15 se va a llenar el 80% de pacientes. Pensemos positivamente que solamente menos del 20% vamos a tener infecciones en nuestro hospital. Hasta ese número. Pero de aquí en adelante, si nosotros encontramos un paciente con una infección intrahospitalaria que en ese momento está con la infección intrahospitalaria y que se tiene que registrar como una IAS, vamos a empezar a colocar esta parte. Esto no va a ser para todos los pacientes, solo aquellos pacientes que estén con infección intrahospitalaria. En este momento, el paciente está con una infección de vías urinarias, tiene análisis, tiene baciloscopías, tiene cultivos, tiene resultados, está con tratamiento antibiótico. En ese momento, ese paciente, vamos a verificar cuándo empezó su infección y vamos a empezar a llenar estos casilleros posteriores. Solamente en los pacientes que tienen infección intrahospitalaria. Estas van a ser, el anexo número 5, como les mencionaba anteriormente, es el que se va a utilizar. Anteriormente habían estos códigos que ustedes pueden mirar acá que se colocaban. Por ejemplo, si el paciente está con una infección del torrente sanguíneo, el código era ITS. Si el paciente estaba con una ITU, el código era ITU. Pero actualmente para facilitar la colocación de estos, se ha codificado. Entonces, si vemos que este paciente tiene una neumonía definitiva, que está con tratamiento, que tiene análisis, cultivos de esputo, de secreciones bronquiales, entonces este paciente se colocará el código número 7.
Estos códigos son los que van a utilizar. Todo el anexo está codificado con sus numeritos. Vemos, identificamos qué infección es la que tiene. Una paciente de ginecología está hospitalizada y está en ese momento por una endometritis, entonces se colocará el código 14. Todos están codificados, ya no van a tener que colocar letritas ni iniciales de la infección que tenga. Entonces, el número 16 es el día que empezó la infección y el número 17 es el código del tipo de infección que tiene. De aquí pasamos entonces al número 18. ¿Qué nos dice el número 18? Nos va a indicar el tipo de muestra de cultivo. También tenemos un cuadrito donde se presenta una listita, como se le va a mostrar, donde está una tabla de lista de cultivos, enumerados desde el 1 hasta el 8, que puede ser hemocultivos, urocultivos, secreciones bronquiales, secreciones traqueales. Uno va a indicar qué tipo de cultivo es el que se le ha enviado al laboratorio en el paciente que se ha identificado que tiene una IAS y se va a registrar igualmente. De ahí pasamos al casillero donde está el número 19, donde se identifica el germen. Y para eso utilizamos el anexo número 7, como el que se le está mostrando, y ahí nos va a identificar qué bacteria es la identificada en este cultivo. Entramos al cultivo que va a estar en el sistema SGS y ahí va a identificar qué bacteria es la que está presente. Por ejemplo, en este caso, un cultivo en el caso de orina, salió el germen Escherichia coli, entonces buscaremos qué código es el que presenta. En este caso, en el anexo, Escherichia coli está localizado en el número 10 y colocaremos ese numerito en ese casillero. Después pasamos al casillero número 20. El número 20 nos indica la estancia hospitalaria. Quiere decir que vamos a anotar aquí a todos los pacientes que se ha identificado que tienen una infección intrahospitalaria. Vamos a contar el total de días que se encuentra hospitalizado, desde el primer día que ingresó hasta el hospital hasta la fecha. Contamos cuántos días aparte desde ese momento y se registra. Por ejemplo, este paciente ha ingresado a hospitalizarse el día 1 de julio y estamos haciendo la encuesta el 17 de julio, quiere decir que vamos a poner 17 días de estancia hospitalaria. Solamente este casillero va a ser llenado para todos aquellos pacientes que tienen una infección intrahospitalaria. El resto de pacientes no vamos a determinar cuántos días está hospitalizado. De ahí finalmente pasamos al casillero número 21, donde se identifica qué tratamiento está recibiendo el paciente. Utilizaremos el anexo número 8 y aquí nos va a mostrar qué antibióticos son los que está recibiendo el paciente en ese momento, ya sea amicacina, vancomicina, meropenem. Por ejemplo, en el caso de amicacina está registrado con el código número 29, le colocaremos 29, o de repente el paciente está recibiendo vanco y meropenem, pondremos vancomicina, está registrado en el número 38 y el meropenem el número 52. Entonces, esos numeritos que están en esas listas, identificando qué antibiótico es el que está indicado el paciente en ese momento y está recibiendo, lo registraremos allí. De esa manera terminamos de completar el formato básico de la identificación de infecciones intrahospitalarias en este estudio de prevalencia. Es necesario tener presente que toda esta segunda parte de esta encuesta solamente se llena en aquellos pacientes una vez que se identifica que tiene una infección intrahospitalaria y que las infecciones intrahospitalarias son aquellas que han aparecido durante su estancia, no aquella infección que trajo de casa o que hayan tenido una infección eh, domiciliaria y ya llegó con esta infección el paciente, y tampoco se registra aquellas infecciones que ya pasaron. O sea, por ejemplo, mi paciente ingresado el 1 de mayo y durante el 1 de mayo hasta el 10 de julio
se ha detectado que tenía una neumonía y que ya recibió su tratamiento, y pasaron 10 días de tratamiento y ya finalizó. Entonces, en ese caso, ese paciente no se registra esa neumonía porque no está cursando una infección en ese momento de la encuesta. Solamente se va a registrar todos aquellos pacientes que están cursando una infección con tratamiento aplicándose día a día. Eso tener presente. Y otra cosa que también hay que recalcar, que no se va a ir a hacer encuestas a los pacientes, no se va a ir a preguntar a los pacientes, sino se va a ir a observar a cada uno de los servicios. Vamos a observar qué es lo que presentan, para eso vamos a utilizar ese anexo donde se registra todos los procesos invasivos que tenga el paciente, y después ya vamos a terminar de llenar toda la información de la encuesta ya frente a una computadora, teniendo acceso a las historias clínicas. Eso es lo que hay que tener presente. Una vez que se ha finalizado, llenaremos ahora el anexo número 9, en la que nos da el consolidado de cada uno de los servicios. Esta información vamos a llenar el total de de encuestadores, de investigadores, ustedes, sus nombres, el nombre de la coordinadora, el número de camas que ha presentado, cuántos pacientes hospitalizados, cuántas camas ocupadas. Vamos a sacar también la estancia hospitalaria, el consolidado de estancias hospitalarias, cuántos pacientes con IA se han detectado en ese grupo, porque el servicio después, posteriormente, se va a hacer un consolidado, y eso lo vamos a llenar sacando todos los índices y las tasas de prevalencia en el momento ya en la oficina. Entonces, ustedes van a hacer el llenado de este formato en forma parcial, solamente los datos que están solicitando: número de camas, número de encuestadores, si ha tenido pacientes de otros servicios en ese servicio hospitalizado, porque a veces tenemos, por ejemplo, en el servicio de medicina, tenemos pacientes hospitalizados que corresponden a traumatología. Entonces se va a colocar, y después ya las tasas de prevalencias, el tiempo de estancia hospitalaria por grupos se va a sacar a nivel de servicios global y ya se hace el vaciado. Ustedes ya no van a llenar esa parte para que no se complique. Informarles también que, finalizado esta encuesta, ustedes se acercan a la oficina de epidemiología, porque ahí vamos a contar con el personal de apoyo que viene, los representantes de la oficina de inteligencia sanitaria de la gerencia, donde van a dar el control de calidad de cada uno de los formatos que ustedes van a entregar ya finalizada su encuesta. Y al terminar, van a recibir en el WhatsApp creado del grupo el link para que den el póster respectivos, para que puedan contar con su certificado, que será colgado posteriormente en la plataforma, o el link que se ha emitido en el documento a cada uno de sus jefes de servicios, para que entren a descargar su certificado, al igual como se descargó el año pasado por parte de la Oficina de Capacitación de la RAL. Y se les dará la entrega de un almuerzo que espero sea de su gusto, y que se está dando gracias al presupuesto emitido por la gerencia, programado desde el año pasado como curso para ser aplicado para este año. Se agradece nuevamente por su participación.